Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A continuación voy a dar una breve explicación a la solución de ejercicios seleccionados del libro Estadística Mario Teola primera edición. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Morales Pluma Gerardo. Comenzamos. El primer problema dice que es una muestra de respuesta voluntaria y pues es aquella donde todos los propios sujetos deciden incorporarse. Los sujetos deciden si participan o no participan. La tercera pregunta dice qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica. Pues en la significancia estadística se utilizan métodos estadísticos para determinar una conclusión y en la significancia práctica se usa el puro sentido común para determinar una conclusión. Bueno, para la contestación de los problemas del 7 al 14 hay una pequeña nota donde dice utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible, pero muy improbable, posible y probable. Es sobre el Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Pues en base a información que se encontraron en internet de los juegos de la NFL no se encontraron resultados con esos puntos. Por lo tanto considero que los resultados son posibles pero muy improbables. El siguiente pregunta, mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Pues para mí es una posible y probable. En los ejercicios del 19 al 22 utilice los datos de la siguiente tabla. Los valores X son los pesos en libras de automóviles. Los valores de Y son las cantidades correspondientes de combustible consumido en carretera en millas por galón. Los valores se obtuvieron del conjunto de datos 16 del apéndice B. Bueno, allá en su casita ustedes pueden apreciar una tabla donde viene pues las características que anteriormente describimos, ¿no? Y pues la pregunta es, remítase a la tabla con la medida de los automóviles. Cada valor X está asociado con el correspondiente valor de Y de alguna forma significativa, pues los datos carecen de contexto. No se especifican algunos datos importantes como el uso del motor, la eficiencia, etc. ¿Tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y ubicado en la misma columna y por qué? Pues en realidad no tiene sentido utilizar la diferencia de valores de X con los de Y, ya que no se puede relacionar el peso de un automóvil con el gasto del combustible. En los ejercicios del 23 al 23 de una conclusión sobre la significancia estadística, no realice ningún cálculo formal, utilice los resultados presentados o haga juicios subjetivos acerca de estos. Vamos a ver de qué se trata esto. Eso es sobre un tema sobre significancia estadística. En un estudio del programa Ornish para la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses, con base en datos en el Journal American Medical Association, volumen 293. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es aproximadamente 13 en 1000. El programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística, tiene significancia práctica y por qué. Bueno, como las probabilidades son muy pocas, es significativo. Por sentido común, esa cantidad de peso que se pierde para la mayoría de las personas es irrelevante. Quizá a las personas se les llega a la mente que existen otras formas más fáciles o más accesibles de perder peso. Pregunta 27 es sobre conclusiones. Remítase a las cantidades de combustible consumido en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos 16 del apéndice B. Comparen las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades consumidas en carretera. Después responda a la siguiente pregunta sin efectuar los cálculos. La pregunta es, ¿la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística? Pues mi respuesta es no, porque los resultados están basados en una situación idealizada. Considero que se debe tomar en cuenta factores como la calidad de los caminos, los relieves, la cantidad de semáforos. Cada ciudad es distinta. Para el inciso B, la conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Pues sí, toda persona con automóvil tiene una idea sobre su gasto de combustible en los trayectos que recorre durante la semana. Cuando se conducen distancias más largas, se puede apreciar el incremento del gasto del combustible. ¿Cuál sería de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en carretera? Posiblemente serían las velocidades en que se conduce, la hora en que se conduce y el tipo de terreno donde se conduce. Temas
referentes a lo que es a tipos de datos, ¿no? Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Bueno, los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos y mediciones, y los datos categóricos consisten en nombres o etiquetas que no representan conteos ni números. En los ejercicios 5 al 12 determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Bueno, toca el tema de la política. El número 6 dice: de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual, el 44% son demócratas. El valor se considera como parámetro, ya que está tomando en cuenta a todos los senadores que conforman el Congreso. Ahora la 10, siguiendo con la misma restricción, dice ahí: tabla periódica, el peso atómico promedio o la media del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Pues este valor se considera como parámetro, ya que se está tomando en consideración todos los elementos de la tabla periódica. Ganancias de películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio o la media es de 123.7 millones. Pues para mí este valor es estadístico. Para la contestación de las siguientes preguntas de la 32 viene también una pequeña recomendación. Identifique la muestra, la población. Además determine si la muestra parece ser representativa de la población. Encuesta de AOL. American Online pidió a los suscriptores que respondieran la siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentó a los participantes una lista de varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventas de automóviles, y la de Volkswagen recibió el 55% de 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Bueno, pues la muestra es representativa de la población, ya que los individuos seleccionaron la frase que más les gustaba de una serie de varias frases. La siguiente es interpretación de encuesta política. Para la encuesta descrita en el problema del capítulo, suponga que se pregunta a los participantes por el partido político de su preferencia, y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos y 2 para los independientes, o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio, la media de las cifras, y se obtiene 0.95, ¿cómo interpreta este valor? Pues para mí que el 5% restante de las personas prefieren a los demócratas. Pasemos ahora un poco de pensamiento crítico. Ok, estos problemas están relacionados a este punto: pensamiento crítico. Correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI, de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. La pregunta es: ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? ¿Podemos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Bueno, pues puede existir una correlación en el incremento de armas y los homicidios, pero no se puede decir que el incremento de armas sea la causa de los homicidios, pues ya que no se está considerado el estado mental de las personas que poseen esas armas. El siguiente razonamiento: utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa: los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Bueno, las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo. Con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran, un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Bueno, pues utilizando el pensamiento crítico, pues mi conclusión sería que las personas que cuentan con un título profesional incrementan las posibilidades de tener mayores oportunidades laborales, económicas, y por tales razones mejoran su calidad de vida. Para la pregunta 9 dice: utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Discrepancia entre resultados reportados y observados. Cuando Harris Interactive encuestó a 1,003 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6,336 adultos, se encontró que en realidad el 82% se lavaba las manos. ¿Cómo puede explicarte esa discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique con exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia?
pues es que quizá el grupo de los 1013 adultos no dijo la verdad por vergüenza. ¿Y qué porcentaje es más probable que indique que con exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Pues para mí sería la del 82%, porque las observaciones aseguran el estudio y la cantidad de personas observadas son mayores. Bueno, dejemos un poco la teoría y pasamos a un tema, es algo de recordar, vamos a hablar de porcentajes. Bueno, el primero dice, convierta la fracción 5/8 a un porcentaje equivalente. Bueno, pues para realizar esta operación, primeramente se tiene que dividir 5 entre 8 y el resultado multiplicado por el 100%. Esto nos daría un porcentaje de 62.6%. Para convertir 23.4% a su equivalencia decimal, solamente se tiene que dividir el 23.4% entre 100 y ese sería el resultado en decimal que obtendría. Ahora, ¿cuál es el resultado del 37% de 500? Pues sencillo, ¿no? Pues simplemente tenemos que dividir ese 37% entre 100 y después multiplicarlo por 500, teniendo un resultado de 185. Y por último nos piden convertir 0.127 a un porcentaje de equivalencia, y pues nada más tendríamos que multiplicar ese 0.127 por el 100%, obteniendo un resultado de 12.7%. Continuamos con los porcentajes, pero esta vez es una aplicación a algunos problemas que también son relativamente sencillos. Porcentajes en una encuesta Gallup. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realizan compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente o ocasional? Bueno, pues para poder realizar esta operación se puede hacer de dos maneras, utilizando los métodos antes descritos o simplemente haciendo uso de una regla de 3, ¿no? Si consideramos que el 734 son el 100%, podemos preguntarnos cuál sería el 49%. Haciendo esta operación tendríamos que eso equivale a 360 personas, ¿sí? A 360 usuarios. Inciso B, siguiendo con el mismo tema de los porcentajes, de los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de manera frecuente o ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea. ¿Cuál es el porcentaje de personas que afirmaron que de manera frecuente o ocasional realizan planes de viaje consultando información en línea? Bueno, pues para poder determinar ese porcentaje, pues sencillamente volvemos a aplicar una famosa regla de 3, ¿sí? O simplemente hacemos la operación de 323% entre 734, obteniendo un valor del 44%. Ese 44% representa a los 323 usuarios. Vamos a ver, continuamos con los temas de porcentaje, pero en esta ocasión vamos a ver, vamos a dictaminar, ¿no? sobre unos datos, sobre una problemática donde hacen uso incorrecto de los porcentajes. Porcentajes en los medios de comunicación. En el New York Times Magazine, un reportaje acerca de la disminución de inversión occidental de Kenia incluyó la siguiente afirmación. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de los 90. ¿Qué es incorrecto en esta información? Bueno, lo incorrecto es el 100%, ya que el 500%, perdón. El 100% hace referencia a la totalidad y no se justifica hacer referencia a porcentajes mayores del 100%. Continuamos con los ejercicios. Ahora vamos a ver un poco de las muestras de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de su clase. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. ¿Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población? ¿Es probable que los resultados sean buenos o malos? ¿La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general? Bueno, sí, es probable ya que no se especifica que está estudiando, sí, ya que se podrán identificar los estudiantes zurdos y diestros. Para la contestación de las siguientes preguntas nos dicen, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un estudio experimental. En la siguiente situación es sobre una encuesta sobre tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Sí, pues para esto es esta descripción corresponde a un estudio de un experimento.
ahora para darle contestación a la pregunta, las preguntas número 10, nos dicen: identifique el tipo de muestreo que se utilizó, aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratífico o por conglomerados. Es sobre una prueba de la equinacia. Dice: un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos de tratamiento con equinacia y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria. Bueno, para mí que este muestreo es un muestreo del tipo estratificado. Dice aquí que los ejercicios que a continuación mencionarán se referían a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples, ¿no? Ok, muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. Explica. No, al seleccionar cada 10 milésimo dulce queda claro que pertenece a un muestreo sistemático. Muestra estratificada. Con la finalidad de realizar una prueba de la brecha de género en la forma en que los ciudadanos perciben al presidente actual, Tompkins Company encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres seleccionadas al azar entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Suponiendo que el número de hombres y mujeres adultos es el mismo, este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. Explique. Bueno, suponiendo que el número de mujeres y hombres es el mismo, la muestra puede ser aleatoria, ya que cada persona tiene la misma posibilidad de ser seleccionada. Muestreo de estudiantes. Un salón de clase alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila y luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. Expliquen. Pues para mí la respuesta es aleatoria simple, ya que las probabilidades de un dado son las mismas que las de 6 filas y los 6 alumnos a seleccionar. Diseño de muestreo. Usted es el encargado de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de su universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo: aleatoria, sistemática, de conveniencia, estratificada y por conglomerado. Aquí nos está pidiendo realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de su universidad y vamos a describir los procedimientos para obtener una muestra. ¿Cómo haría una muestra aleatoria? Primero seleccionaría un hombre y una mujer de cada licenciatura. Para una aleatoria simple, seleccionaría 4 hombres y 4 mujeres de cada licenciatura y después seleccionaría a 2 hombres y mujeres aleatoriamente. Y para una estratificada y por conglomerado, ya que de esta, podría ser una estratificada y por conglomerados, ya que de esta forma se puede ver de una manera y por parámetros la muestra seleccionada de forma coherente. Bueno, para el capítulo número 2, aquí vamos, que es sobre el tema de resúmenes y gráficas de datos sobre distribuciones de frecuencia. Para esto vamos a tener que hacer uso del programa, el software Minitab, que a continuación voy a colocar, donde se nos presentan 2 tipos de casos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Realizaremos algunos problemas de aplicación de distribución de frecuencia. Utilizaremos el software Minitab. Para esto voy a abrir aquí un archivo donde viene la explicación del problema. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea fundamental pues es tratar de obtener un histograma, una distribución de frecuencia en base a estos datos que se hicieron manualmente, ¿no? Pues para empezar tendríamos que meter todos los datos que tenemos aquí sobre los pulsos por minutos de mujeres y también de hombres, porque más adelante vamos a realizarlo por separado, ¿no? Empezaríamos, yo ya que tengo el Minitab, ya capturé algunos datos. Acá tengo capturar los datos. Pues ¿cómo empezamos, jóvenes? Bueno, en primer lugar pues ya tengo aquí varios datos estadísticos, ¿no? Ahora nada más es cuestión de obtener estos valores que aquí se me están presentando, ¿no? En primer lugar tengo que obtener una frecuencia como esta y pues vamos a tratar de llevarlo a cabo. Nos vamos a ir a gráficas, vamos a buscar histogramas, se nos va a abrir una pestañita y vamos a darle en la gráfica donde dice simple, ¿no? Vamos a dar OK. Cuando ya demos OK, nosotros vamos a seleccionar qué variable vamos a trabajar. En este caso, como nos interesa trabajar con el caso de los pulsos de las mujeres, pues vamos a seleccionar mujeres, ¿no? Después vamos a irnos a escalas y vamos a buscar la escala de Y en este caso, como vamos a
hablar sobre las frecuencias, pues vamos a seleccionar frecuencias, ¿no? Seleccionando esto, vamos a ir a Labels, y es una etiqueta pues para poderle darle un nombre a este tipo de histograma, ¿no? Y aquí ya le puse que es distribución de frecuencia, el pulso de mujeres, ¿no? Le damos OK y le volvemos a dar OK. Nos aparecen ya el histograma hecho, ¿sí? Pero el problema nos hace mención que incluyamos 7 clases, ¿no? Como aquí miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Para poner las clases vamos a ubicarnos aquí en el eje de las X, le damos doble clic y nos vamos a la pestaña que dice Binning, ¿sí? Y nos vamos a donde dice definición de intervalos, y aquí donde vamos a colocar los 7 intervalos que nos están pidiendo. Le damos OK y a continuación ya nos aparecen los 7 intervalos que obtuvimos. Bueno, también lo que es muy importante, colocar la marca de clase, y para esto recordemos que hay una pequeña ecuación. Vamos a verla aquí en el archivo. Bueno, aquí no la encontramos, pero la operación sería que el límite inferior más el límite superior entre 2 nos daría esa marca de clase. Bueno, aquí ya tengo yo las marcas de clase. En el parte número 6 dice son los puntos medios de las clases. Las marcas de la clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5. ¿De dónde salen estas, jóvenes? Bueno, pues estas salen, ustedes toman su calculadora y suman 60 más 69 y lo dividen entre 2, van a ver que van a obtener esas numeraciones: 70 más 79 entre 2, 80 más 89 entre 2, 90 entre 99 entre 2, ¿sí? Y obtendrían los valores que aquí a continuación se les muestran, que son los 64.5, 74.5 hasta 124.5. Bueno, esas marcas de clase las vamos a colocar también. ¿Y dónde la vamos a colocar? Bueno, volvemos a hacer clic en la eje de las X, lo vamos a Binnings, ¿sí? Y en esta parte colocamos esos resultados obtenidos. Dejamos un espacio para cada valor. Ya al terminar de meter todos los valores le damos OK, y ya de esta forma ya obtenemos lo que conocemos como la marca de clase. Y pues podemos hacer una comparación con lo que tenemos en físico. Sí, a ver, nos dicen los resultados. Las frecuencias son 12, 14, 11, 1, 1 y 0, 1. Aquí, para que se los vean los resultados, vamos a dar clic derecho, vamos a ir a adicionar, vamos a ir a datos de etiqueta, seleccionamos usar y le damos OK, ¿sí? Y de esta forma ya nos aparecen los valores de las frecuencias, ¿no? 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Podemos ver, es más o menos cercano los límites inferiores y superiores. Aquí tenemos que es de 59.5. Hay un poco de variación, ¿no? Pero se está cumpliendo con la cantidad de intervalos, y los números de frecuencia son idénticos. Para aquí nos piden utilizar los pulsos de los software para construir una distribución de frecuencias que incluya 10 clases. Bueno, pues nos volvemos a ir al software, ¿sí? Pero recordemos que en esta ocasión no son 7 clases, sino que 10 clases, ¿no? Entonces vamos a cerrar o aquí mismo damos a gráfica, lo vamos a histograma simple, le damos OK. Pero en esta ocasión, como vamos a hablar de los hombres, del pulso de los hombres, vamos a ver doble clic, vamos a seleccionar la escala, y aquí en la escala vamos a poner frecuencia, ¿no? Ya que tenemos la frecuencia, vamos a la etiqueta, y para esto hay que cambiarle, porque ya estamos hablando del pulso de los hombres, y aquí le cambio pulso de hombres, perdón, hombres, ¿sí? A terminar damos OK, ¿sí? Y OK. Y de esta forma obtenemos nuestra distribución de frecuencias, ¿sí? Podemos contar que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Pero para esto nos piden, ¿sí?, que tienen que ser, vamos a ver, tienen que incluir 10 clases. Entonces nuevamente damos clic en el eje de las X, nos vamos a Binning, ¿sí? Y simplemente aquí cambiamos el número de intervalos, lo cambiamos a 10, ¿sí? Le damos OK, ¿sí? Y de esta forma obtenemos la distribución de frecuencias, ¿no?, del pulso para hombres. ¿Qué más nos dice el problemita, no? Utiliza, incluye 10 clases. Bueno, dependiendo de esto, ¿sí? Estos valores que tenemos aquí, que no aparecen, vamos a seleccionar para que aparezcan en la parte de las gráficas, le damos clic derecho, adicionar, y nos vamos a datos, ahí, y damos OK, ¿sí? Y de esta forma aparecen las frecuencias, ¿no? Pero en esta ocasión no nos piden las frecuencias, y simplemente nos piden en porcentajes. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar de nuevo, vamos a cerrar esto, pues, ¿sí? Vamos a cerrar esto, vamos aquí, y vamos a cerrar. Cerramos aquí, ¿sí? Lo vamos a hacer el caso de porcentajes para el caso de las mujeres, y después lo hacemos para el caso de los hombres. Bueno, aquí estamos. Bueno, comenzamos nuevamente, vamos a gráficas, vamos a histogramas, seleccionamos simple, le damos OK, seleccionamos mujeres, acuérdense, mujeres, en ocasión vamos a hacer las mujeres, pero en porcentajes en lugar de frecuencias. En escalas, nos vamos a ir al tipo de escala, y aquí le vamos a cambiar, en lugar de frecuencia le ponemos el porcentaje. Le damos OK,
¿sí? Después de esto, le cambiamos y aquí le ponemos en lugar de distribución de frecuencias, le ponemos porcentajes. El por ciento, ¿sí? Ok, ¿sí? Y de esta forma le damos OK, ¿sí? Para el caso de las mujeres nos pedían que eran 7. A ver, vamos a ver. Aquí está. 7 clases, exactamente son 7 clases. Entonces, las 7 clases, sabiendo que son 7 clases, ahora volvemos a colocar las clases. Damos doble clic en el eje de las X, nuevamente hasta que salga. Sí, sale. Ahí está. Aquí está. Bien. Y vamos a esta parte, le ponemos 7. ¿Sí? Le cambiamos. Ahí está. OK. ¿Sí? Y ya que le cambiamos aquí, recordemos que en la parte donde dice marca de clase, ya los habíamos calculado. Volvemos a meterlos. ¿Sí? Vamos a cambiar estos. Y las marcas de clase están calculadas aquí en el ejercicio. Vamos a meterlas. 64.5. Espacio. 74.5. Espacio. 84.5. Espacio. 94.5. Espacio. 104.5. Espacio. 114.5. Espacio. Y 124.5. ¿Sí? Ya terminando, le damos OK. Sí, ahí tenemos, ¿sí? Y ahora para que aparezca el porcentaje, simplemente le damos clic derecho, adicionar, nos vamos a datos y le damos, seleccionamos Y ahí aparecen los porcentajes. Si nosotros comparamos con lo que tenemos en físico de este lado, ¿sí? Aquí están 30%, 35, 27.5%, ¿no? Y aquí está en la parte de 30, 35, 27.5%, 2.5, 2.5, aquí están, 0 y por último 2.5. ¿eh? Bueno, para el caso de colocar los porcentajes en el caso de las mujeres, pues sería de la misma forma, ¿no? ¿Qué más nos piden? Vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Hagamos el siguiente problema que nos piden. Bueno, aquí nos piden construir una distribución de frecuencia con 8 clases, ¿no? Con estas salidas que tenemos acá, es sobre la relación en dientes de leche, ¿no? Bueno, para hacer la distribución de frecuencia de 8 clases, pues tenemos que meter esta serie de datos dentro de lo que es Minitab. Ya coloqué aquí ya los datos metidos, entonces vamos a hacer lo que es la distribución de frecuencia. Recordemos que primero teníamos a gráficas, ¿sí? Histogramas, ¿sí? Seleccionamos simple y le damos OK, ¿sí? Después que seleccionamos simple, acuérdense que si tenemos algo aquí registrado donde dicen variables de la gráfica, tenemos que borrar y seleccionar la que vamos a utilizar. En este caso utilizamos dientes de leche. Doble clic, ¿sí? Seleccionamos la escala, nos están pidiendo frecuencia, seleccionamos frecuencia y le damos OK, ¿sí? Levels, sí, vamos a cambiarle aquí, vamos a colocar o escribir, en este caso sería radiación en dientes de leche, radiación en dientes de leche, radiación en dientes de leche, sí, aquí OK, le damos OK, sí, y OK, y ahora OK, sí, ya tenemos nuestro histograma de dientes, sí, aquí está, pero nos están pidiendo que tenga una frecuencia con 8 clases, ¿no? Pues simplemente seleccionamos aquí en el eje de las X, sí, nos vamos a Billing y simplemente seleccionamos las 8 clases que nos están pidiendo, ¿sí? Y le damos OK. Y de esta forma obtenemos la distribución de frecuencia para este estudio de radiación de dientes de leche. ¿Qué más nos está pidiendo el problema? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos poner las frecuencias en la parte de arriba. Recordemos que nos tenemos que dar clic derecho, dar clic en adicionar y después irnos a los datos de etiquetas. Aquí seleccionamos Y, le damos OK y aquí nos aparecen, ¿sí?, las frecuencias de este estudio. A continuación haremos otros ejercicios de histograma. En este caso nos dan unos datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Aquí vienen datos sobre la edad, la estatura, peso, las circunferencias de la cintura, el pulso, la presión sanguínea sistólica y la presión sanguínea diastólica, el colesterol, el índice de masa corporal, la longitud de los muslos, el codo, la anchura de la muñeca y la circunferencia del brazo. Bueno, nos dan una serie de datos que tenemos que pasar a lo que es el software del Minitab, ¿no? Y nos piden que realicemos los histogramas de la edad, de la estatura, pesos, pulsos, IMC e índice de masa corporal. Son estos datos que tenemos que pasar al Minitab, y yo en su momento pues ya me puse a corroborar que los datos estén correctamente, ¿no? Pues ya aquí ya tengo todos los datos, no le hagan caso a estas 3 primeras columnas que son de los ejercicios anteriores, y comencemos haciendo los histogramas para el caso de la edad. Bueno, como un recordatorio, vamos a procurar explicarles a grandes rasgos cómo es el procedimiento completo, como lo que hicimos anteriormente. Bueno, quizás se pregunta cómo empezamos, ¿no? Pues empezaríamos realizando lo que es el cálculo de las anchuras de las clases y todo esto, pero para poder determinar eso, ocupamos saber los valores más altos y los valores más bajos. Sería muy lento, sería muy tardado estar contando o seleccionando cuál es el valor más alto, cuál es el valor más ancho. Para poder hacer esto rápidamente, podemos irnos a gráfica, histograma, ¿sí? Seleccionamos simple y ahora vamos a seleccionar la variable de la gráfica. Recordemos que estamos haciendo el de edad, ¿sí? Seleccionamos la doble clic, la escala, va a ser la frecuencia, ¿sí? Etiqueta, digamos aquí, radiación de dientes de leche, ¿no? Vamos a quitar esto porque esto corresponde a, es la edad, ¿no?
Vamos a ver, la primera columna es la edad. La edad. Vamos a ver. Aquí está la edad. ¿Sí? La edad está en años, le damos OK. ¿Sí? Y teniendo esto, le damos OK. ¿Sí? Y de esta forma tenemos el histograma de frecuencia, ¿no? Donde podemos apreciar. ¿Sí? Vamos a apreciar aquí la gráfica para poder seleccionar las frecuencias. Damos clic derecho, adicionar, etiqueta Y y de esa forma ya tenemos el histograma. Aquí lo hace prácticamente en automático. Vamos viendo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 10. Está hecho para 10 clases, ¿no? Para 10 clases. Si esto seleccionamos, perdón, se produce así, dejé las X. Ya tiene los 10, aquí podemos ver que tiene los 10 intervalos, ¿no? Las marcas de clases, por lo pronto vamos a dejar así. Ahorita no tiene ninguna importancia, ya que solamente nos piden que hagamos el histograma para cada uno de ellos. Le damos OK. ¿Sí? Y ya tenemos aquí nuestro histograma. ¿Sí? Para el caso de la estatura, que viene en pulgadas, nuevamente le vamos a gráfica, le damos a histograma, ¿sí? Simple, OK. Y seleccionamos hasta acá la estatura. ¿Sí? Vamos a la escala, seleccionamos el tipo de escala que es la frecuencia, nos vamos a las etiquetas y en este caso vamos a poner que es la estatura. Estatura, ¿sí? Le damos OK. ¿Sí? OK. ¿Sí? Y nuevamente nos arroja el histograma. Si nosotros damos doble clic en el eje de las X, ¿sí? Aquí ya podemos ver que en este caso toma intervalos de 8. Podemos aumentarle aquí, ¿sí? Y vemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Pero en automático determina los valores de cada uno de los números de clase, ¿sí? Entonces, para poder determinar, vamos a colocar también su etiqueta aquí para que se vea la frecuencia. Recuerden, clic derecho, adicionar, datos de etiqueta y le damos OK. ¿Sí? Aquí aparecen las frecuencias, ¿sí? Hacemos el siguiente, que sería el peso que está en libras. Nuevamente le damos a gráficas, histogramas, simple, OK. Vamos a seleccionar el peso en libras, doble clic, las escalas, ocupamos la frecuencia, le damos OK, la etiqueta, ¿sí? El lugar de estatura, ahora tendrá que ir, ¿qué es? Peso, es el peso, OK, y OK. ¿Sí? Tenemos nuevamente el histograma para el peso, ¿sí? Las frecuencias. Si vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases, lo podemos corroborar. Doble clic en el eje de las X, vamos a Binning y vemos aquí que está considerando un intervalo de 9. ¿Sí? Vamos que sí, ¿sí? Y de esta manera podemos hacer los histogramas para las otras variables siguiendo el mismo. Otra aplicación que podemos hacer aquí, otro uso de este mini-tab, es que en ocasiones nos piden encontrar la media, la moda, algunos valores máximos y mínimos. Y pues en ocasiones perdemos mucho el tiempo estar seleccionando así número por número, determinando estos valores, ¿no? O calculándolos. Pues para poder realizar este tipo de cálculos, pues aquí mini-tab nos da una pestaña donde podemos realizar estas actividades de una manera rápida, ¿no? Vamos a intentarle con el caso de las edades. Bueno, vamos a hacerlo con el caso de los pulsos, ¿no? Vamos a ir a editor, stat, y vamos a ir a basic statistic, ¿no? Seleccionamos acá display descriptive, ¿sí? En esta parte podemos seleccionar, en este caso, ya hemos dicho que vamos a seleccionar el pulso, ¿sí? Statics, y aquí donde dice Statics vienen algunos puntos que nosotros podemos seleccionar y que nosotros queramos que aparecieran en nuestra gráfica, ¿no? Como la media, como la mediana, la moda, los rangos, el mínimo y el máximo, ¿no? Pues aquí seleccionamos, en este caso yo solamente voy a seleccionar si están palomeadas, le damos OK, ¿sí? Y aquí ya nos aparece, ¿sí? Algunos valores, es la mínima, la media, la máxima y el rango. Pero si nosotros vamos aquí a Stat, vamos a Basic Statistic y nos vamos aquí en la gráfica y el sumario, ¿sí? Vamos ahí mismo donde queda el pulso, lo damos por pulso, le damos OK, automáticamente nos otorga una gráfica, ¿sí? Donde viene todos aquellos valores que seleccionamos que nos gustarían encontrar, como la A cuadrada, la media, la desviación estándar, la varianza, los mínimos y máximos y la mediana, ¿sí? Bueno, esto lo hicimos para el caso del pulso. Vamos a probar con otro de las variables. Aquí podemos cerrar, vemos que no. Vamos a intentarlo con la presión diastólica, ¿sí? Vamos a gráficas, ¿sí? Basic Static. Ya como selecciono qué es lo que quiero que aparezca, o qué es lo que quiero que me reporte junto con la gráfica, pues simplemente ya me voy aquí al sumario de la gráfica, selecciono, en este caso es la presión sistólica, ya hemos dicho, ¿no? La presión sistólica, no está aquí, sistólica, le damos OK, ¿sí? Y nuevamente, automáticamente nos arroja la gráfica con su campana de Gauss, ¿sí? Con alguna información relevante que pues, nos puede ayudar demasiado
para el caso de este tipo de cálculo, ¿no? Nuevamente lo hacemos para otra variable, vemos que no. Vamos a hacerlo para el caso de los codos. Stat, basic static. ¿Sí? Buscamos aquí codo, borramos esta parte que está aquí arriba. Seleccionamos codos, damos OK. Y nuevamente nos vuelve a aparecer el reporte o el sumario de todas las cantidades que requerimos. Recordemos que estas cantidades las podemos seleccionar o deseleccionar, ¿sí? Yéndonos a Stat, Basic Static, donde dicen Display Descriptive. En esta parte pues seleccionaríamos, ¿sí?, dónde queremos que aparezca este tipo de variables. Estábamos con lo que es el codo. Vamos a borrar este, ¿sí? Vamos a cambiarle. Aquí en Statics vamos a seleccionar, vamos a ver que nos ponga la división estándar y la varianza, ¿sí? Damos OK, OK, ¿sí? Y ahí está. En esta parte nos aparece pues un resumen, ¿no? Pero si queremos que nos aparezca una gráfica, Stat, Basic y Graphic sumario, ¿sí? Y le damos codo, OK, y ahí está, ¿sí? Y nuevamente aquí aparecen todos los datos que nosotros requerimos, ¿no? Y pues ya sencillamente se puede usar esta herramienta de la estadística. Pueden intentar hacer las demás variables siguiendo el mismo procedimiento que se realizó. Bueno, a continuación continuamos con los problemas. Es un problema de gráfica de estadística, ¿no? De la página 67 y 70, los ejercicios 1, 3, 5 y 9, ¿no? Dice aquí polígonos de frecuencia y gráficas de puntos. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres. Y el ejemplo 4 presenta una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. La pregunta es, ¿cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencia? Y la respuesta es que la gráfica de puntos permite identificar todos los datos originales y la gráfica de puntos es más sencilla y más fácil de construir. Para el siguiente dice polígonos de frecuencias relativas. En la 2-6 se presentan polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres. Cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos, ¿por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias? Bueno, si se utilizan frecuencias relativas que consisten en proporciones o porcentajes, ambos conjuntos de datos utilizan medidas que pueden compararse. Si se construyen polígonos de frecuencia con dos muestras que tienen un número de elementos muy diferentes, las comparaciones es difíciles porque las frecuencias serían muy diferentes. Para la realización de los ejercicios número 5 nos dicen que utilicen las cantidades de estroncio en el 90 en milibecquereles en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después del 79. Según datos en los ejercicios 5 al 8 utilice las cantidades de estroncio 90 en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos en el 79. Y para esto nos dicen gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90 que sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Y pues la respuesta es que la gráfica de puntos sugiere que las cantidades tienen una distribución aproximadamente normal y se distribuyen alrededor de 150 milibecquereles. En el ejercicio 9 al 2 utilice los 62 pesos de plástico desechado que aparecen en el conjunto de datos 22 del apéndice B. Y dice, gráfica de tallo y hojas. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la distribución de los pesos? La gráfica de tallo y hojas sugiere que los pesos del plástico desechados tienen una distribución sesgada hacia la derecha, aunque no se aleja mucho de una distribución normal. En los ejercicios 21 y 22, utilice los datos variados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. En el conjunto de datos 4 representa el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono CO de los mismos cigarrillos tamaño grande en el eje vertical. Determine si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarrillos tamaño grande. De ser así, describa la relación. En los cigarrillos tamaño grande no parece haber una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono. Los puntos están muy separados. Gráfica de series de tiempo para la ley de Moore. En el 65, Gordon Moore, uno de los fundadores del Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore.
El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada para varios años diferentes. Construye una gráfica de serie de tiempo con los datos. Gráficas de serie de tiempo para la ley de Moore. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores del Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada para varios años diferentes. Construye una gráfica de serie de tiempo con los datos. Bueno, pues para realizar esta gráfica de serie de tiempo, pues sencillamente tenemos que poner en el eje de las X pues todo lo que son los valores de los años, y en el eje de las Y todo lo que son los valores de los transistores, ¿no? Y pues eso es lo que nos arroja al usar el Minitab. Esta es una pequeña gráfica que nos otorga esta herramienta muy fácil de utilizar. Para la pregunta número 27, gráfica de tallo y hojas contiguas. Al margen encontrar un formato para la gráfica de tallo y hojas contiguas, donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres de la tabla 2.2 en la página 47. Complete la gráfica contiguas y luego compare los resultados. Bueno, en general parece que los puntos de los hombres son más bajos que los pulsos de las mujeres, ¿sí? Vemos aquí pulsos de 666.666 para un tallo de 5. Gráfica de tallo y hojas continuas. El problema número 27 dice: al margen encontrar un formato para las gráficas de tallo y hojas continuas, donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres de la tabla 2.2. En la página 40 completa la gráfica continua y luego compare los resultados. Bueno, pues comparando los resultados se dice que parece que los pulsos de los hombres son más bajos que los pulsos de las mujeres. Para el caso de los problemas del 2 al 5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas, ¿no? Vamos a ver de qué se trata estos problemas. Resultados de encuestas online. Ocasionalmente realiza encuestas en línea en las que los usuarios de internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta como esta y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas, la gráfica ayudará a comprender mejor la población general. ¿Por qué? Si ayuda a comprender mejor porque presenta la información de forma sencilla, clara, precisa y facilita la comprensión de datos, destaca las tendencias y las diferencias sin exageración de las diferencias. 4. Superficies de países. Para construir una gráfica que compare el territorio de los 5 países más extensos, usted decide describir las 5 áreas con cuadrados de diferentes tamaños. Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países correspondientes, la gráfica resultante será confusa. ¿Por qué? Si se construye la gráfica con los cuadrados de diferentes tamaños proporcionales a lo extenso que es el país, entiendo que no sería confuso, al contrario, le daría una idea de lo extenso grande que es el territorio. En los ejercicios 5 al 10 responden las preguntas acerca de las gráficas. Adopciones de niños chinos. La siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de los estadounidenses en los años 2000 o 2005. ¿Qué es incorrecto en esta gráfica? Es confusa dado que los ejes no inician en 0. La gráfica no tiene el punto 0 y el eje Y inicia en 4000, lo cual es incorrecto dado que debería iniciar en 0. Además, el eje X hay un salto del año de 2000 al 2005. La pregunta sería: ¿qué le pasó o qué transcurrió durante esos 2 años? Durante esos 4 años. Capítulo 3. Estadísticos para describir, explorar y comparar. Medidas de tendencias. ¿En qué sentido la media, la mediana, moda y mitad de rango son medidas de tendencia central? Pues que utilizan diferentes métodos para proporcionar un valor, centrales o intermedios de un conjunto de datos. Calcule la media, la mediana, la moda y la mitad del rango de todos los datos muestrales listados. También responda a las preguntas que se plantean. Bueno, nosotros haciendo uso de la herramienta de Minitab se pudo encontrar estos valores de forma rápida, donde la media es de 53, la mediana es de 52, la moda no existe una moda y la mitad del rango es de 56 puntos. Si utilizamos la media de 53.3 palabras por página, la estimación del número total de palabras es 77.765. Como la media se basa en una muestra pequeña y como parece que los números de las palabras definidas en la página varían por una gran cantidad, lo más probable es que la estimación no sea muy precisa. 7. Costos de choques de automóviles. La aseguranza realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas por hora.
Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Hay una gran diferencia entre las distancias medidas de tendencia central. Bueno, analizando la información que tenemos aquí, en primer lugar vemos que la media son 6.412.2, la mediana es 6.374 y la moda no hay. Y la mitad de rango son los 6.664. Las diferentes medidas de tendencia central no difieren en grandes cantidades. Vuelos de transbordador espacial. A continuación se presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos hasta el momento en que se escribió este libro del Space Transport System de la NASA. Los datos corresponden al conjunto de datos 10 del apéndice B. La pregunta es, ¿hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo puede explicarse? Tenemos una media de 217.3 horas, una mediana de 235 horas y una moda de 235 horas. La mitad del rango son 190.5 horas. La duración de 0 horas es muy inusual y podría representar un vuelo cancelado. En realidad representa la duración del vuelo de Challenger, que resultó en una explosión catastrófica casi inmediatamente después del despegue. Conjunto de grandes datos del apéndice B para los ejercicios 25 y 28. Remítase al conjunto de datos indicados del apéndice B con un programa de cómputo de una calculadora obtenga las medias y las medianas. Voltaje de una cátoda. Remítase al conjunto de datos 3 del apéndice B y compare las medias y medianas de los tres conjuntos y diferentes niveles de voltaje. Pues aquí solamente es seleccionar estos datos, hacer uso ya sea de una calculadora o hacer uso del software del Minitab. Para eso en problemas anteriores ya determinamos el procedimiento para calcular este tipo de mediciones, ¿no? Y como resultado tenemos que la media son 123.66, la mediana tenemos 123.7, una media para el caso del generador tenemos una media de 124.66 y una mediana de 124.7. Para el caso del dispositivo tenemos una media de 123.59 y una mediana de 123.7. En los tres casos su media varía por muy pocas décimas. Por otro lado, la mediana resulta en los tres casos igual. En los ejercicios del 29 al 32, calcule la media de los datos que se resumen en la distribución de frecuencias indicadas. Además, compare las medias calculadas con las medias reales que se obtuvieron al utilizar la lista original de datos que es la siguiente. Ejercicio 29, 21.1 miligramos, ejercicio 30, 76.3 latidos por minuto, ejercicio 31, 46.3 millas por hora, ejercicio 32, 1.911 litros. Bueno, pues aquí tenemos una media de 20.9 miligramos. La media de la tabla de frecuencia se aproxima a la media de 21.1 miligramos para la lista original de datos. Multas por exceso de velocidad. La distribución de frecuencias dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad en Puckpis. Estos conductores viajaban por una zona de Creek Road que pasa por la Universidad del Auto y tiene un límite de velocidad de 30 millas por hora. ¿Qué diferencia existe entre la media y la velocidad límite de 30 millas por hora? Bueno, pues aquí tenemos que 46.8 millas por hora, que es muy cercano al valor obtenido con la lista original de valores. La velocidad está muy por arriba del límite de 30 millas por hora, probablemente porque la policía multó solo aquellos que viajaban muy por arriba de la velocidad límite pública. Media ponderada. Un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de créditos: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de clasificación asigna estos puntos de calidad a las calificaciones con letras A, B, C, D. Calcule el promedio de las calificaciones y redondee el resultado a 2 posiciones decimales. Si la lista del sector requiere de un promedio de 3 o mayor, podría ingresar este estudiante a la lista del rector. El promedio es 2.93 y no puede ingresar este estudiante a la lista del rector. Media recortada al 37. Ya que la media es muy sensible a los valores externos, decimos que no es una media de tendencia central resistente. La media recortada es más resistente. Para calcular la media recortada del 10% de un conjunto de datos, primero se acomodan los datos en orden, después se elimina el 10% en los valores inferiores y el 10% de los valores expuestos y luego se calcula la media de los valores restantes. Para las calificaciones de crédito que otorga la empresa FICO, incluidas en el conjunto de datos 24, la apéndice B calcula lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre los resultados? La media son 703.1, la media recortada del 10% son 709.1 y la media recortada del 20% son 713.7. Por lo tanto,
Los resultados no difieren de manera drástica, al parecer indica la tendencia de un incremento en los valores conforme aumenta el porcentaje de recorte, de manera que parece que la distribución de los datos está sesgada hacia la izquierda. Medidas de variación. Enunciado correcto. En el libro How to Lie with the Charts se afirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntuación más alta y la puntuación más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es menos 1. La desviación estándar es más menos 2. ¿Es correcto este enunciado? ¿Por qué? No, porque si aplicamos la fórmula media más menos desviación estándar en base a los datos dados, obtenemos que la media es 1 y la desviación estándar es 2. El valor mínimo es menos 3 y el valor máximo es 5. En los ejercicios del 5 al 20, calcule el rango, la varianza y la desviación estándar de los datos mostrados. Utilice las unidades adecuadas, por ejemplo, minuto, en su resultado. Se usarán los mismos datos de la sección 3.2, donde se calcularon medidas de tendencia central. Aquí se calculan las medidas de variación. Asimismo, respondan las preguntas que se piden. Prueba de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación, se incluyen los resultados de esas pruebas con las medidas expresadas en X unidades estándar de lesión de cabeza, según los requisitos de seguridad. La medida debe ser menor a 1000. Existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños. Aquí tenemos que son 6 datos, el rango de 1149, la máxima es de 1210, la mínima es de 61, la media es de 611.83, la varianza son 145.186.97. Y de este lado ya tenemos capturados los datos, algunos datos, donde por último tenemos la sumatoria total, que son de 125.934.83. Conjuntos grandes de datos de apéndice B. Para ejercicios 25 al 28, remítase el conjunto de datos indicado en apéndice B. Con un programa de cómputo o una calculadora obtenga el rango, la varianza y la desviación estándar. Películas. Remítase el conjunto de datos 9 del apéndice B y considere los montos de ganancias de dos categorías diferentes de películas. Películas con clasificación R, aquí vemos que está separada clasificación R, y películas con clasificación PGJ con clasificaciones PGJ3. Utilice los coeficientes de variación para determinar si parecieran que las dos categorías varían de la misma cantidad. Aquí tenemos la clasificación R, la clasificación PG. Regla práctica de las desviaciones. 32. Utilice la regla práctica de las desviaciones para estimar la desviación estándar de las edades de todos los profesores de su universidad. Pues aquí tenemos un cuadro donde colocamos los datos, los rangos, la máxima, la mínima, la media, la cantidad de valores, la varianza y la mediana. Para eso hacemos uso de cualquier calculadora o en este caso usamos uso del Minitab. En problemas anteriores vimos el procedimiento para poder determinar estas variables, que es algo relativamente sencillo. Teorema de Chebyshev. 36. Teorema de Chebyshev. El generador Generac del autor produce voltajes con una media de 125 voltios y una desviación estándar de 0.3 voltios. Por medio del teorema de Chebyshev, ¿qué sabemos acerca del porcentaje de voltajes que está dentro de las desviaciones estándar? ¿Cuáles son los voltajes mínimos y máximos que están dentro de las tres desviaciones estándar? Por tanto, el 89% es el porcentaje de volts que está dentro de las tres desviaciones estándar, alrededor del 125. Y para la pregunta que dice cuáles son los voltajes mínimos y máximos que están dentro de las tres desviaciones estándar de la medida, al menos el 89% tienen voltaje de 124 y 120. Ahora vamos a hacer un problema de gráfica de cajas. A continuación se presenta una gráfica de cajas de las duraciones de vuelos de naves espaciales que nos indican los valores de 0.66, 215, 0.66, 215, 269 y 4.23. 0 horas es la duración del vuelo más corto. El primer cuartil es 166 horas y el segundo cuartil la mediana. En 215 horas el tercer cuartil el máximo. En 215 horas el tercer cuartil Q3 es 269 horas y el máximo es de 423 horas. Puntuaciones Z en los ejercicios 5 al 14, después de todas las puntuaciones Z en dos decimales. Puntuación Z del Geyser All Faithful.
Las duraciones de las erupciones del geyser Old Faithful tienen una media de 245 segundos y una deviación estándar de 36.4 segundos, de acuerdo con el conjunto de datos 15 de la PNCB. Una erupción dura 110 segundos. ¿Qué diferencia hay entre la duración de 110 segundos y la media? 135 seco. ¿A cuántas deviaciones estándar corresponde la diferencia obtenida en el inciso A? A 3.71. Convierta la duración de 110 segundos a una puntuación Z, 3.71 menos 3.71. Si consideramos que las duraciones comunes son aquellas que corresponden a puntuaciones Z entre menos 2 y 2, la duración de 110 segundos es común o inusual. Comparación de calificaciones de prueba. Las calificaciones en la prueba de SAT tienen una media de 1518 y una división estándar de 325. Las calificaciones de la prueba de A tienen una media de 21 y una división estándar de 4.8. ¿Cuál es relativamente mejor? Una calificación de 1840 en la prueba SAT, una calificación de 267 en la prueba de ACT. ¿Por qué? La puntuación es de 1840, se convierte en AZ igual a 0.99 y las puntuaciones de 26 se convierten en Z igual a 1.2, de manera que las puntuaciones de 26 es relativamente mejor porque tienen la puntuación Z más grande. Gráfica de la caja de calificaciones. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas para la empresa FICO y los datos ordenados se presentan a continuación. Construye una gráfica de la caja que incluya los valores de resumen de los 5 números. Gráficas de caja de los conjuntos más grandes de datos de la PNCB. En los ejercicios 31 y 34 utilice los conjuntos de datos de la PNCB. Bueno, para el ejercicio 29 vemos que en la primera parte está el 664 y el límite superior de 836. Gráficas de caja para los pesos de monedas de 25 centavos. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos de monedas de plata de 25 centavos anteriores al 64 y posteriores al 64 a partir del conjunto de datos de 20 de la PNCB. Utilice gráficas de caja para comparar los datos de Google. Parece que los pesos de las monedas de 25 centavos acuñadas antes del 64 son mucho más altos que los de las monedas acuñadas después de ese año. Valores atípicos y gráfica de caja modificada. Utilice las 40 longitudes del muslo en centímetros de mujeres que se incluyen en el conjunto de datos 1 de la PNCB. Construya una gráfica de caja modificada e identifique cualquier valor óptico atípico, tal como se definió en la parte 2 de esta sección. Los valores atípicos son 27 centímetros, 31.1, 32.1 y 48.6 centímetros.